Mauricio, uno de los personajes, cuenta, por ejemplo, un sueño muy rápido, unas piernas con mallas azul cielo que subían sobre la cátedra del profesor, para ser más exacto. Solamente pensé que querían cabalgarlo. Las vi muy furtivamente. Si supieras lo que he sufrido desde aquella noche, la angustia de muerte, le dice a su amigo Melchor. La expresión en castellano, subían sobre la cátedra del profesor, es confusa. En alemán es Die über das Katheder der Stiegen. Cátedra en la época designaba el escritorio del profesor. Entonces, Stiegen sobre el banco, el escritorio del profesor. En cuanto a esa expresión, Stiegen, Freud, en la conferencia sobre el simbolismo del sueño, mucho después, refiriéndose a otro sueño similar, dice, lo cito: el uso lingüístico del alemán viene aquí a nuestro auxilio, mostrándonos el modo en que la palabra stiegen, montar, trepar, es usada en un sentido refinadamente sexual. Se dice den Frauen nach stiegen, literalmente montar las mujeres. Probablemente, dice Freud, no sea ajeno a esta conexión el hecho de que el comercio sexual de muchos grandes animales tiene por premisa un montársele a la hembra, cierro las comillas. Por ello, en el acta mencionada de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, donde se discute, Freud interpreta el sueño de Mauricio así: no hay que olvidar que para el muchacho la escuela es un medio de mantenerlo apartado de la sexualidad. Detrás de la tiranía de la escuela, el muchacho ve la mujer. Esa es la interpretación de Freud. Y es que efectivamente Mauricio, en otro lugar de la pieza, se queja: he hojeado el diccionario Meyer de la A a la Z sin encontrar nada, palabras, nada más que palabras. Oh, esta preocupación por el pudor. ¿De qué me sirve un diccionario si no me aclara los problemas más apremiantes de la vida? A pesar de ese sueño pseudo-fetichista, unas piernas de mujer envueltas en unas mallas azul celeste, a la hora del encuentro con el otro sexo, Mauricio pasa por los objetos sin detenerse sobre ninguno. Ni zapatos de charol, ni medias, ni guantes, ni seda, ni terciopelo permiten a Mauricio acceder al cuerpo de Ilse. No obstante, hay una curiosa alusión a la mujer y el falo en ese encuentro. Ilse va por el mundo con la Priapía, alusión sarcástica a Príapo, que es como se llama la pandilla de pintores con la que tenía aventuras sexuales. Cuando ella se aleja de Mauricio, él grita: Ilse, Ilse, Priapía. Por su parte, Lacan dice en el prefacio que ese goce sea fálico es la experiencia la que responde. Es decir, que ese goce es el que le hace tener a Mauricio la cabeza en otra parte a la hora de estudiar. Freud lo subraya en su comentario. Mauricio aparece posteriormente como una persona, dice Freud, que tiene la cabeza, que no tiene cabeza, y añade: un individuo que no tiene cabeza no puede aprender nada. Finalmente, su fracaso escolar, como se llamaría en esta época, lo conduce al suicidio. Melchor relata otro sueño. El invierno pasado soñé que había fustigado por tan largo tiempo nuestro perro Lolo que éste quedó tendido sin poder mover una pata. Ha sido el sueño más atroz que jamás he tenido. La tesis desarrollo sueño por sueño, las interpretaciones y los lugares de Freud sobre, por ejemplo, el sueño de muerte de personas queridas o de fustigación o de crueldad, con otros ejemplos. Pero este sueño en la pieza hace pareja con otro de Wendland. Dice: soñé que era una pobre, una mendiga, a quien ya desde la más tierna edad se enviaba a las calles a pedir limosna desde las 5 de la mañana.
durante todo el día bajo la lluvia y el viento, hiciera buen o mal tiempo, delante de las gentes brutales y sin corazón. Y de noche, al volver a casa temblando de hambre y de frío, mi padre, si no traía la cantidad que esperaba, me pegaba. En la versión alemana de la pieza se usa en este pasaje el significante geschlagen, que es el mismo que usará Freud en 1919 para hablar de pegan a un niño. Aquí sería pegan a una niña. Estos sueños sirven de preludio entre Wendla, con este sueño masoquista, y Melchor, con el sueño sádico que le golpea al perrito, o por lo menos agresivo, a dos encuentros. En el primero, Wendla le propone, luego le declara su consentimiento para finalmente suplicarle a Melchor que le azote las piernas. Este lo hace, pero al tiempo que la golpea surge en él una división subjetiva. Dice el autor: arroja la vara y da a Wendla tan fuertes puñetazos que la muchacha empieza a gritar terriblemente. Melchor no cesa de pegarle furioso, a la vez que por sus mejillas corren gruesos lagrimones. De pronto da un salto, se lleva las manos a la cabeza y, lanzando profundos gemidos venidos del alma, desaparece en el bosque. Al despertar de esa fantasía masoquista, Wendla se entrega a Melchor en un coito, en una segunda escena, donde mientras él busca el goce sexual, ella espera el amor. La travesura se dirige al horror que el despertar de la sexualidad desencadena en la madre de Wendla. Y Wendla queda embarazada, ya hay embarazo adolescente en 1890, la madre luego la hará abortar, pero en el procedimiento la adolescente muere. Si según Lacan los muchachos no soñarían en ellos sin el despertar de sus sueños, entonces, ¿qué es el despertar? Y una parte la dedico a mostrar qué es el despertar en Freud, luego en Lacan, para después mostrar qué es el despertar en la adolescencia. El término de despertar es entonces central, no solo para en Freud y en Lacan designar el tránsito de la vida onírica a la vida de la vigilia, sino también como metáfora de la emergencia de un goce fálico y el momento de encuentro con lo real de la sexualidad en la adolescencia y sus vicisitudes. Para ambos autores, el paradigma del despertar es la pesadilla, y por eso analizan ese sueño de padre, no ves que estoy ardiendo, tanto Freud como Lacan. Freud habla de la responsabilidad moral por el contenido de los sueños. En este caso, explica que algunos sueños, dice, son la expresión de emociones inmorales, incestuosas y perversas, o de apetencias asesinas sádicas. El soñante reacciona con un despertar angustiado. La censura omitió su actividad. El contenido chocante tiene como portadora la excitación sexual que alcanzó su punto álgido mientras se dormía. O goza de la tolerancia que también en el estado de vigilia puede concederse a un ataque de furia, un talante colérico o una orgía de crueles fantasías, dice Freud en otro lugar. El despertar implica, en consecuencia, estar en el límite donde fracasa la tendencia del sueño a cumplir un deseo, un doble deseo. No solamente es la realización disfrazada de un deseo reprimido, sino también que cumple el deseo de dormir, pero si se despierta, fracasó esa función. Luego entonces es la angustia que viene en su lugar y hace despertar, como lo manifiestan los chicos de Wedekind. Una angustia de muerte, dice el uno. El otro, desde entonces, es como un Getsemaní, dice Mauricio. Entonces, ¿es posible despertar a lo real? Lacan sostiene que el estatuto del inconsciente es ético, mientras que Freud dice la responsabilidad moral por el contenido de los sueños.
y muestra la ansia donde se entronca la neurosis con un real. Subrayada este carácter no solo en el sueño de angustia, sino también, dice Lacan en otros textos, en el despertar. Se despierta por el trauma, es decir, por la percepción de la falla en el otro que produce la angustia neurótica, que como toda angustia, enseña Freud, es angustia de castración. El despertar entonces ubica una irrupción de goce con una orientación hacia lo real. Si los adolescentes de Wedekind despiertan de sus sueños, es para poder avanzar hacia una sexualidad que pasa por el cuerpo del otro. Pero su despertar corresponde al despertar del goce fálico. La angustia que experimentan da cuenta de que la sexualidad humana solo puede cifrarse bajo el signo de la castración, pues la sexualidad humana únicamente es en términos de sustracción de un goce fálico que puede, digamos, ejercerse por lo menos en la neurosis. Cuando Wendla ha muerto, en una de las últimas escenas, Melchor afirma su amor por ella. Dice: hubiera picado piedras y padecido hambre. ¿Qué es lo que me mantiene aún en pie? Lo que me daba el corazón ahora yace en la tumba. Es decir, que Wedekind nos hace aprender en ese fin dramático el imposible del encuentro con el otro sexo. El corolario en la adolescencia entonces de la angustia de castración es el despertar al descubrimiento traumático de que no hay una ley en la naturaleza que escriba para los humanos la armonía de los sexos. Il n'y a pas de rapport sexuel, dice Lacan. Ese reconocimiento confronta al sujeto adolescente con una pérdida de sentido que lo encamina hacia otra posición existencial. Esto equivale a decir, dice Lacan, que es algo nunca visto, que lo que Freud ha encontrado de lo que él llama sexualidad haga agujero en lo real, es lo que se palpa en el hecho de que nadie sale bien librado, dice en su prefacio. Ese prefacio lo estudié unos días antes de publicar la tercera, la conferencia de Roma llamada La Tercera, con el nuevo Romeo y todo esto, y un par de entrevistas que hace antes en Milán, donde él un poco improvisa, pero tiene en el fondo todos estos términos: despertar, sentido, no sentido, goce. Es en ese contexto que aparece entre unos seminarios muy precisos de él. Un testimonio entonces de que nadie sale bien librado y de que hay una pérdida de sentido y de que la sexualidad hace un agujero en lo real, son los interrogantes de Mauricio antes de su suicidio. Dice: ¿para qué hemos venido al mundo? El sentimiento de pudor en el hombre no es más que un producto de la educación. Tiene 14 años, ¿eh? ¿Qué significan las excitaciones sexuales que estoy sintiendo? No recuerdo haberlas deseado voluntariamente. ¿Por qué los padres no nos han dejado en la nada hasta que todo hubiera vuelto a la nada? He venido al mundo sin saber cómo y voy a tener la culpa de que no me hayan dejado donde estaba. ¿De qué manera hemos venido a caer en este torbellino de mundo?, se pregunta. Esto nos conduce a pensar entonces que en la pubertad se pone a prueba los anudamientos subjetivos que los psicólogos y sociólogos han visto como crisis de la pubertad, o crisis de la adolescencia mejor. Hay en ese momento un llamado al nombre del padre, diríamos clásicamente, y no siempre hay los recursos simbólicos para responder o se hallan debilitados. ¿Por qué? Porque la puesta en cuestión del adolescente de manera rebelde de las coordenadas que le habían aportado sus padres y maestros y adultos que rodearon su infancia, lo dejan entonces, por esa puesta en cuestión, angustiado y desorientado.